Buenas, espero se encuentre muy bien. En este video vamos a trabajar la parte de polígonos regulares, donde tendremos ángulos centrales, ángulos externos, diagonales, ¿qué más? La suma de los ángulos internos, diagonales de un vértice, diagonales totales, ¿verdad? Ok, estas son fórmulas que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces definamos algunas partes. Si yo tuviera un polígono, ¿verdad? Vamos a crear un polígono rápidamente, más o menos ahí, aproximadamente, ¿verdad? El ángulo central viene a ser este ángulo de acá. Un ángulo interno podríamos decir que es este de acá, que acabo de marcar en negro. Este es interno, este es central, el ángulo interno. ¿Qué más tenemos? Un ángulo externo, digamos que yo continúo esta línea para acá. Este de acá sería un ángulo externo. Una diagonal de un vértice a otro vértice que no sea consecutivo. Eso es una diagonal. Vean que de aquí, de este punto, puedo sacar varias diagonales, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo lo que es un ángulo central, ángulo interno, ángulo externo, diagonales, ¿verdad? Entonces, vean que dice que tenemos un polígono regular que posee 12 lados, ¿ok? Recuerden que aquí tenemos las fórmulas que vamos a ocupar, ¿verdad? Y entonces vamos primero con la fórmula del ángulo central. El ángulo central sería, el ángulo central es 360 entre n. N es la cantidad de lados que tiene este polígono, ¿verdad? Entonces en este caso sería 360 entre 12. Eso nada más lo simplificamos o lo metemos en la calculadora, ¿verdad? 360 mm, 360 sobre 12, ¿verdad? Eso me da 30, significa que el ángulo central vale 30 grados. Ahora, el ángulo externo y el ángulo central miden lo mismo, entonces el ángulo externo valdría lo mismo, 30 grados, ¿verdad? Ahora la medida de un ángulo interno, la fórmula de un ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. Recuerden que n viene a ser la cantidad de lados que se poseen, ¿verdad? Entonces sería 12 menos 2 sobre 12. Entonces uno lo pondría como 180, 12, ¿verdad? Menos 2 sobre 12 y en este caso me da 150. Significa que la medida de un ángulo interno es 150 grados. Ahora, si yo quiero encontrar la suma de ángulos internos, la fórmula de la suma de los ángulos internos sería 180 n menos 2. Vean que es muy parecida a la anterior, solo que sin el n abajo. Entonces, si lo metemos en la calculadora sería 180, 12 menos 2. Y eso me da un resultado de, vamos a ver, me da un resultado de 1800 grados. Esa es la suma de todos los ángulos internos. Porque si ustedes vieron, yo marqué el ángulo interno de negrito y hay varios, no es solo ese, ¿verdad? Y todos miden lo mismo. La suma de dichos ángulos es 1800. Ahora dice la cantidad de diagonales de un vértice. Algo importante. La fórmula de las diagonales totales es n por n menos 3 entre 2. Solo esta parte viene a ser las diagonales de un vértice. Entonces las diagonales de un vértice son n menos 3. O sea, son 12 lados. 12 menos 3 me daría 9. Significa que de un polígono de 12 lados, de una esquina o de un vértice salen 9 diagonales. ¿Ok? Ahora vamos a sacar las diagonales totales, que serían 12. 12 menos 3 entre 2, ¿verdad? Lo metemos en la calculadora, o ya sea que lo resolvamos ahí a mano. 12 por, entre 2. Eso me da 54. Significa que hay 54 diagonales totales. ¿Ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. Eso es gracias a que me dieron los lados. Ahora, ¿qué pasa si a mí no me dan los lados de una figura?
y me dan, digamos, un ángulo central, un ángulo externo, la suma de ángulos internos, un ángulo interno, las diagonales. Tengo que hacer un despeje. Mientras que a mí no me den la cantidad de lados, tengo que hacer un despeje. Entonces vean que aquí tengo que se tiene un polígono regular, no sabemos los lados, entonces muy probablemente hay que hacer un despeje donde el ángulo central es 36 grados. Entonces el ángulo central sería 360 entre n. Y dice que el ángulo central vale 36. ¿Ok? Necesito despejar la n, que va a ser la cantidad de lados. El despeje aquí sería pasar este n para acá y el 36 pasa para abajo, ¿verdad? Como uno que pasa a multiplicar y el otro a dividir. Entonces sería 360 sobre 36. Ustedes simplifican eso, lo meten en una calculadora y les da que son 10 lados. O sea, la figura posee 10 lados. ¿Ok? Ese es el despeje tanto para el ángulo central como para el ángulo externo, ¿verdad? Porque vienen a hacer lo mismo. Vamos a hacer uno, por ejemplo, como este, que se tiene un polígono regular cuya suma de ángulos internos es 2880. Vean que no me dan la cantidad de lados, entonces hay que utilizar esta fórmula, ¿verdad? Y dice que son, la suma de ángulos internos son 2880. Entonces yo voy a cambiar esto por 2880, ¿verdad? Y tengo 180 por n-2. ¿Ok? ¿Cómo se hace este despeje? Yo siempre recomiendo que este 180 que se está multiplicando al paréntesis lo pasemos a dividir, ¿verdad? Y eso me queda n-2, ¿verdad? Y ese menos 2 pase a sumar 2880 sobre 180 más 2, porque como estamos haciendo un despeje, este menos 2 pasa a sumar. Entonces sería 2880 sobre 180 más 2, ¿verdad? Entonces me da 18. N vale 18. Significa que posee 18 lados el polígono, ¿verdad? En este caso. Esa es la forma de despejar, por ejemplo, la fórmula de la suma de ángulos internos. Ahora vamos a hacer una que tal vez es un poco más complicada. Si fuera un ángulo interno, solo un ángulo interno, recuerden que la fórmula es, la del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. Y en este caso el ángulo interno, según esto, es 156. Entonces sería 156 es igual a 180 por n menos 2 entre n. ¿Ok? Lo primero que digo yo que deberíamos hacer cuando vamos a hacer un despeje de este tipo es pasar esa n que está dividiendo al otro lado a multiplicar el 156, ¿verdad? Ok. Ahora hago una pequeña distribución, 180 por n y 180 por menos 2. Ok. 180n y 180 por menos 2 me da menos 360. Esa es la multiplicación que hice. 180 por n da 180n y 180 por menos 2 me da menos 360. Ahora agrupo todo lo que tenga letra de un lado, ¿verdad? Entonces me queda 156n menos este 180 pasa a restar y el menos 360 se queda negativo. Resuelvo 156 menos 180, ¿verdad? Y eso me da menos 24n, ¿verdad? Y ese menos 24 pasa a dividir. Recuerden que cuando pasa algo a dividir en una ecuación, que es lo que estamos resolviendo, nunca se cambia el signo de ese menos 24. Entonces ya yo simplifico eso. Y eso me da 15. ¿Ven? Significa que posee 15 lados. ¿Que hay otras formas de despejar esa fórmula? Sí, las hay. No hay ningún problema. Sí, hay más formas de resolver, de despejar esa fórmula. Yo, como les dije, lo resuelvo así, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer uno que es un poco diferente,
pero lo vamos a hacer para cuando son diagonales totales, ¿ok? Que es el que sigue. Se tiene un polígono regular que posee 20 diagonales totales, ¿verdad? No sabemos cuántos lados tiene, entonces vamos a tener que hacer un despeje. La de diagonales totales es n por n menos 3 entre 2, ¿verdad? Para las diagonales totales, yo tengo que cambiar este dt por 20, ¿ok? Lo primero que hago es que ese 2 pasa a multiplicar al 20. Si este 2 pasa a multiplicar al 20, da 40. ¿Ok? Hago una distribución con n por n me da n a la 2 y n por menos 3 me da menos 3n y el 40 se mantiene aquí a la izquierda. Es una ecuación cuadrática, entonces paso ese 40 a restar porque es una ecuación cuadrática y me queda de esa forma, ¿verdad? Ahora, 1 menos 3 y menos 40 van a ser los valores de A, B y C. Porque recuerden que las ecuaciones cuadráticas siempre tienen que estar igualadas a 0 y siempre vamos a tener un 1, un menos 3 y un menos 40. Ahora, ¿cómo lo meto en una calculadora científica? Por ejemplo, para la calculadora gris de Casio sería mode 53. Para la calculadora negra es menú, perdón, la blanco con negro de Casio es menú menos 2, 2. Y para la calculadora negra es home, ecuación. Luego de ecuación pasaríamos a lo que dice, regálenme un momento para acordarme. Ecuación polinomial. Y después vamos a buscar el primero que aparece en el menú, que es ax a la 2 más bx más c, ¿verdad? Y yo ya tengo abierta una calculadora negra, entonces vamos a aprovechar para utilizarla. Me va a aparecer ese menú donde A vale 1, le doy x, B vale menos 3, le doy x, y C vale menos 40, perdón, menos 40, le doy x, le vuelvo a dar x y me da un x1 que vale 8, perdón, y luego le vuelvo a dar x y me da un x2 que vale, perdón, no vi el número, menos 5. Este se descarta porque estamos buscando lados. Esto significa que la figura tiene, respuesta a la figura posee 8 lados. ¿Ok? Voy a hacerlo también con la calcu blanca con negro, ¿verdad? Vamos a cambiar un momento de modelo. Sería este, si no me equivoco. Entonces voy a apretar menú. Menú. El menos 2, 2. Me aparece parecido a la calculadora negra. Pongo 1, menos 3, igual, menos 40, le vuelvo a dar igual. Me va a dar 8 y me va a dar menos 5. Ojo, me aparecen otros dos números. Lo que dice min x y min y, eso no lo vamos a ocupar, sino más adelante cuando veamos un tema diferente, ¿verdad? Pero aquí los valores importantes eran 8 y menos 5, pero se descartaba el negativo por que estamos buscando la cantidad de lados. En este caso la figura posee 8 lados. ¿Ok? Y esa es la forma de encontrar, por ejemplo, la cantidad de lados, ya sea que me den el ángulo central, el externo, diagonales totales, ángulo interno, la suma de ángulos internos, ¿verdad? Espero que les vaya muy bien y les sirva el video.